Cruzar dos listas o tablas mediante un campo clave es quizás una de las tareas más comunes que muchos usuarios de Excel persiguen al utilizar esta aplicación. Bienvenidos amigos a un nuevo tutorial de Excel con Andrés Rojas Moncada para el canal Excel Hecho Fácil en YouTube. Y en este nuevo video te voy a enseñar un procedimiento muy sencillo mediante el cual aprenderás a cruzar dos tablas o bases de datos mediante un campo clave, mediante un campo clave, utilizando la herramienta Power Query que ahora se incluye de manera nativa en la versión de Excel 2016. Por ejemplo, suponga que este rango de celdas representa un cúmulo de registros que relacionan una cantidad n de facturas que se seleccionaron para realizar una auditoría. Fíjese detenidamente que este rango de celdas que le acabo de seleccionar cuenta con un campo fecha, con un número de la factura, con un cliente y con un descuento. En este caso, pues el cliente sería el que se le realizó esa factura por la compra de algunos productos y tiene un descuento acumulado sobre el total de esos productos a los que se le realizaron sus subdescuentos y aquí se totalizaron. Ahora bien, suponga que nos pide mediante un pequeño cruce de datos hallar cada uno de los productos vendidos para cada factura de tal modo que podamos encontrar los diferentes descuentos de cada uno de los productos que se vendieron al cliente dentro de dicha factura. Es decir, tenemos una tabla de datos que relaciona los productos por factura con sus correspondientes valores de ventas y descuentos, desde donde nosotros pretendemos hallar esa información mediante ese cruce. Fíjese detenidamente que la tabla cuenta con un campo llamado ítem que relaciona obviamente cada uno de los ítems dentro de esa factura o los va numerando. Tenemos el código de la factura, obviamente, que está relacionando cada uno de los productos dentro de la tabla. Tenemos el valor de venta al cual se vendió ese producto dentro de cada una de esas facturas y tenemos una rebaja o descuento sobre cada uno de esos productos. Básicamente, si nosotros contamos los registros de esta tabla, fíjese detenidamente que tiene un poco más de 5.000 registros, por lo cual si nosotros deseamos hacer este cruce con esta tabla, hacerlo mediante fórmulas, puede convertir al libro en un libro demasiado pesado para hacer el procesamiento de esa información en conjunto con otra que exista dentro de ese libro. Por tanto, el primer paso que usted tiene que hacer a la hora de cruzar dos tablas utilizando Power Query dentro de Excel es identificar el campo clave por el cual usted va a realizar ese cruce de información entre tablas. En este caso, fíjese que aquí tenemos el número de la factura que tiene los números de las facturas y en la segunda tabla tenemos el código de factura que también relaciona esos códigos de facturas con sus correspondientes productos. Por tanto, el campo clave ya ha sido identificado. Es el número de la factura de la primera tabla y el código de la factura de la segunda. Ahora, el segundo paso importantísimo que usted tiene que hacer para realizar la combinación o cruce de datos utilizando Power Query es crear dos tablas de datos con los diferentes rangos de celdas de manera tal que el editor de Power Query pueda reconocerlos y meterlos, por así decirlo, o incorporarlos dentro de su modelo de datos. Para ello lo que vamos a hacer es oprimir la combinación de teclas Control T teniendo seleccionada o colocando la celda activa dentro de algún elemento de esta tabla y se despliega este cuadro de diálogo llamado Crear tabla. Vamos a dejar el cheque que dice la tabla tiene encabezados y posteriormente damos clic en aceptar. Ahora, a esta tabla vamos a colocarle un nombre. Esa tabla relaciona facturas, por tanto vamos a colocarle el nombre facturas. Damos control Z, vamos aquí donde dice diseños y aquí ya hemos nombrado la tabla como facturas. De hecho vamos a volverlo a hacer. Vamos a quitar este nombre, vamos a colocar facturas, damos intro y obtenemos
el nombre o relacionamos el nombre facturas a esta tabla de datos. Fíjese detenidamente que si coloco la selección por fuera de esa tabla, voy al cuadro de nombres y selecciono el nombre facturas, pues obviamente se selecciona el rango de datos que yo coloqué como tabla para ese nombre. Hacemos lo mismo con la segunda. Seleccionamos, por ejemplo, un campo o un elemento, colocamos la celda activa dentro de un rango, dentro de una celdita de esa tabla de datos, oprimimos control T y obtenemos el cuadro de diálogo crear tabla. Aquí vamos a dejar este cheque activo, la tabla tiene encabezados, vamos a dar clic en aceptar y por ejemplo podemos colocarle un nombre a esta tabla, por ejemplo como factura detalle, porque tiene los detalles de diferentes facturas. Entonces vamos a quitar este nombre de tabla 2, vamos a colocar factura detalle, damos intro y asociamos ese nombre a este rango de celdas. Vamos al cuadro de nombre, probamos que nuestro nombre esté asociado a esa tabla de datos, bajamos y fíjese que se seleccionan casi los 5000 registros. Fíjese que si volvemos a colocarlo, vamos a colocar aquí factura detalle, vamos hasta abajo y aquí se está seleccionando hasta el último registro como factura detalle. Listo. Tercer aspecto importante que tienes que hacer para combinar los datos es ir a la pestaña Datos, al grupo Obtener y Transformar y colocar la celda activa en la primera tabla que vamos a incorporar dentro de Power Query. Vamos a seleccionar el comando que dice desde una tabla o rango, damos clic y se abre el editor de consultas de Power Query y nos carga la tabla de datos. Aquí simplemente vamos a seleccionar el comando que dice cerrar y cargar en y posteriormente obtenemos un cuadro de diálogo que nos va a permitir generar únicamente la conexión. Por aquí se me fue el Excel, un poco lento está el equipo hoy, pero igual vamos a seguir trabajando con lo que tenemos. Vamos a crear solo la conexión, vamos a elegir este radio button y vamos posteriormente a dar clic en aceptar. Aprecie que en la parte derecha ha aparecido, en este caso, la conexión. Nos muestra los datos y algunos tips o alguna información referente a la carga de la tabla que mantenemos como una conexión dentro del modelo de datos de esta hoja de cálculo de Excel o de este libro específicamente. Ahora, lo que vamos a hacer es lo mismo para la segunda tabla. En este caso vamos a la pestaña Datos, vamos a seleccionar el comando desde una tabla o rango, abrimos el editor de consultas y fíjese que 5000 registros los cargó en un instante. Vamos a seleccionar el comando que dice cerrar y cargar en, nos abre el cuadro de diálogo y le decimos que cree solo la conexión. Vamos a dar a aceptar. Y fíjese que nos ha creado la conexión, nos muestra información relevante de la carga de la tabla cuando creó la conexión y nos muestra los datos o parte de los datos de la tabla. Listo, el cuarto aspecto que nosotros tenemos que tener en cuenta o el cuarto paso que nosotros tenemos que tener en cuenta al momento de combinar las tablas con Power Query es realizar la combinación mediante el comando respectivo. Es decir, vamos a la pestaña Datos, luego al comando Obtener datos y aquí en Combinar consultas elegimos el comando Combinar. Vamos a dar clic y nos aparece este cuadro de diálogo. Aquí vamos a seleccionar en este combo nuestra tabla de registros únicos. En este caso sería la tabla Facturas. Fíjese que me carga el campo Fecha, el campo número de factura, el campo cliente y el campo descuento. Obviamente seleccionamos el campo por el cual queremos realizar el cruce o en este caso por el cual identificamos esa clave mediante el cual se va a realizar ese cruce y en el segundo combo elegimos por ejemplo la tabla factura detalle que es la única que nos queda y vamos a elegir el campo código de factura como clave para realizar ese cruce. Aquí nos muestra que la selección coincide con 11 de las 15 primeras filas, es decir, 11 registros de estos 15 se encuentran combinados con todos estos registros de esta tabla mediante el tipo de combinación seleccionada. Aquí nos muestra varios tipos de combinación que en un momento te voy a explicar a detalle. En este caso,
La primera combinación, que se llama externa izquierda y dice todos de la primera, coincidencias de la segunda, es el tipo de combinación que nosotros hacemos en bases de datos relacionales llamada left join, es decir, un cruce por la izquierda, el cual nos muestra los registros combinados de ambas tablas y los registros únicos o que se encuentren de manera única en la tabla de la izquierda o la primera tabla. El segundo tipo de combinación, llamado externa derecha, que dice todos de la segunda, coincidencias de la primera, es el tipo de combinación que conocemos en bases de datos como un right join, el cual nos muestra todos los registros combinados entre ambas tablas y los registros únicos de la segunda tabla. En este caso, el tercer tipo de combinación, que se llama externa completa, es lo que conocemos como el tipo de combinación en bases de datos llamado full join, el cual nos muestra la combinación de ambas tablas o los registros combinados de ambas tablas y nos muestra los registros únicos de la tabla de la izquierda o la primera tabla y los registros únicos de la segunda tabla o la tabla de la derecha o la segunda tabla. En este caso, pues obviamente nos van a dar registros nulables en el full join para identificar campos vacíos cuando los encuentren registros únicos en la derecha o en la tabla de la izquierda. Ahora, el tipo de combinación interna es lo que conocemos en bases de datos relacionales como un inner join, una combinación tradicional, el cual nos arroja únicamente los registros combinados o coincidentes mediante el campo clave entre ambas tablas. En este caso, un inner join nos muestra únicamente los registros combinados o aquellos que se encuentren cruzados entre ambas tablas. Ahora, la antiizquierda es el tipo de combinación que nos permite reconocer únicamente los registros únicos de la primera tabla o la tabla de la izquierda, descartando los registros combinados de la primera tabla, combinándolos con la segunda, es decir, descarta los combinados, los del cruce, y nos muestra los registros únicos. La antiderecha es exactamente todo lo contrario. Descarta los combinados y nos muestra los únicos de la tabla de la derecha o la segunda tabla. En este caso, nosotros vamos a hacer una combinación interna o un inner join. Vamos a dar clic en aceptar en el cuadro de diálogo llamado combinar. Y fíjese que nuestro editor de consultas se abre mostrándonos unos campos que vamos a interpretar a continuación. Fíjese detenidamente que la primera tabla nos aparece relacionada en el editor de consultas, es decir, tenemos el campo fecha, tenemos el campo número de factura, tenemos el campo cliente y tenemos el campo descuento. La segunda tabla aparece compresa dentro de un solo campo o nos parece agrupada dentro de un solo campo, por lo cual si nosotros deseamos mostrar los diferentes campos de cruce dentro de esa combinación al editor de consultas, lo que nosotros tenemos que hacer es desplegar las opciones, elegir el radio botón o la opción expandir y deseleccionar o desmarcar el campo por el cual cruzamos ambas tablas de datos. En este caso sería el código de la factura. Lo deseleccionamos y deseleccionamos el cheque que dice usar el nombre de columna original como prefijo. En este caso vamos a quitar este nombre factura detalle, que es como se llamaba la tabla completa, y vamos a utilizar cada uno de los nombres de las diferentes columnas para hacer esa combinación o para mostrar los resultados de esa combinación, porque la combinación ya se realizó. Ahora, si nosotros damos clic en aceptar, fíjese cómo por arte de magia obtenemos los resultados de esa consulta. Lo que basta hacer es simplemente ir al comando cerrar y cargar, que podemos darle clic acá, o simplemente desplegamos esta pequeña lista y seleccionamos este comando que dice cerrar y cargar, damos clic y el editor de consultas no los carga como una tabla dentro de una nueva hoja en el libro de Excel. Lo que vamos a hacer es a copiar la tabla, la vamos a seleccionar toda con control asterisco,
vamos a oprimir Control C, vamos a ir a la hoja 1 y vamos a pegarla para realizar una pequeña comparación y analizar ese cruce de datos. Vamos a dar Control B y lo primero que nosotros vamos a hacer es ajustar ese campo fecha. Fíjese que el campo fecha me aparece con fecha y hora y aquí únicamente se lo di como fecha. Entonces lo que nosotros podemos hacer es seleccionar el campo, damos botón derecho, elegimos el formato de celdas, elegimos fecha y después pasamos a personalizada y le colocamos una D adicional para marcar 2 días, dos dígitos para el día, 2 dígitos para el mes y 4 dígitos para el año. Damos a aceptar, acortamos este campo y por ejemplo podemos ampliar el campo producto. Ahora, para tener contexto en la información que vamos a realizar o en la que vamos a realizar esta comparación, lo que vamos a hacer es a ordenar la tabla. Vamos a seleccionarla con control asterisco. Vamos a la pestaña inicio, grupo edición, comando ordenar y filtrar y elegimos el comando orden personalizado para obtener el cuadro de diálogo ordenar. Y vamos a ordenar por el número de la factura y por ejemplo también por el número de ítem. Vamos a dar clic en aceptar y fíjese detenidamente que la tabla se ha ordenado o la tabla de cruces se ha ordenado según los criterios de orden personalizado que le hemos dado. Ahora, fíjese detenidamente que la factura que se le realizó al cliente Andrés es la factura 196. Aprecie este registro, tiene la fecha, la factura, el nombre y el descuento. En los 4 primeros campos de esta tabla, fíjese que nosotros, estos serían los 4 primeros campos, tienen exactamente una copia de este mismo registro, es decir, está duplicado porque existen 2 ítems o 2 productos para esa factura. ¿Por qué pasa eso? Porque obviamente hicimos un cruce y cada uno de estos registros se cruzó con cada uno de los registros en donde encontró coincidencias en el campo código de factura. En este caso se duplican los campos de la primera tabla o registros únicos y se muestran los registros detallados desde la segunda tabla. Eso es lo que nosotros conocemos como un inner join o un cruce de información mediante un select en bases de datos relacionales. Ahora, fíjese detenidamente que si nosotros sumamos la rebaja que equivalen a los descuentos en la tabla número 1 y vamos a la parte de suma, nos suma 809.5. Si vamos aquí al descuento, pues fíjese que nos arroja 809.5 unidades monetarias. Es decir, estos 2 elementos realmente pertenecen a esa factura. Ahora vamos a la factura de Diana, que en este caso tiene 6 ítems que relacionan 6 productos diferentes que se vendieron y asociaron dentro de esa factura para ese cliente. Y vemos, por ejemplo, que la rebaja para Diana de todos esos productos suman 3.630.5, que en esta tabla nos da 3.630.5, es decir, esta factura encontró 6 coincidencias dentro de esta tabla de manera única y las reflejó dentro de esta tabla de cruce en donde hicimos una combinación interna o un inner join. Básicamente, amigos, esta es la manera en que podemos realizar el cruce de información utilizando Power Query del Excel. Espero que este tutorial pueda serte de mucha utilidad en tu trabajo con Excel. Si tú quieres que explique con ejercicios similares el resto de combinaciones, por favor, házmelo saber en la caja de comentarios de este video. Estaré muy atento al apreciar esos comentarios y decidir si quieres que te explique a detalle el otro o los otros tipos de combinaciones. No siendo más, amigos, me despido, me arde un poquito ya la garganta de tanto hablar. Mi nombre es Andrés Rojas Moncada y nos vemos en el siguiente tutorial. Hasta pronto, nos vemos en el siguiente video.